Amigos, me encuentro en un lugar donde en tan solo unos cuantos minutos he aprendido muchísimo y estoy con Luis Latapí de Ethics Data Analytics. Muchas gracias por recibirnos. Al contrario, Alina, muchas gracias a ti. Pues es difícil entender las posibilidades de la tecnología aplicada a la resolución de problemas, pero sobre todo a la medición de pues de los seres humanos, ¿no? Creo que eso, el trabajo que ustedes han hecho a lo largo, que ya les contarás a las personas, ha sido muy interesante. ¿Cómo fue que empezaste a desarrollar una tecnología que puede medir la emoción de la gente y a partir de ahí darte un resultado, una medición? Muy bien, Alina. Esto tiene 7 años de que comenzó esta aventura. Todo empezó cuando nosotros recibimos las simientes o los primeros inicios de alguna tecnología para medir las condiciones de emotividad y estrés de una persona al hablar. La recibimos, la tratamos de entender y tratamos después de masificarla para poder construir una plataforma y una serie de productos que nos permitan medir las condiciones de riesgo de las personas en diferentes momentos. Así se inicia todo esto, a partir de una simiente tecnológica, y ahora aplicamos más tecnologías mexicanas, metodologías mexicanas, y hoy podemos decir que exportamos lo que hacemos a diferentes lados de América. Qué maravilloso, porque además veníamos de el análisis de las personas como con PNL, con el polígrafo, con cuestionarios, con este tema de que la tercera pregunta que te hacen, entonces ya ahí es cuando fallas, incluso los exámenes psicométricos, ¿no? Entonces, ¿cómo la tecnología te ha permitido cambiar o darle un rumbo diferente e incluso hacerlo por la voz? Lo que pasa es que cambiamos la perspectiva de las cosas. No nos enfocamos en la personalidad de los seres humanos. Nos enfocamos en su toma de decisiones. No podemos medir los valores de las personas, pero sí podemos medir el cómo deciden, el cómo eligen. Entonces, sobre esa base, medimos las actitudes, medimos si la persona ha cometido o ha dejado de cometer alguna naturaleza o tipo de acto, y esas cosas sí pueden ser evaluadas, medidas, y podemos entregar a los clientes o a los usuarios con un nivel muy alto de precisión si una persona está cometiendo o no está cometiendo algún acto que no deseamos que ocurra. Y sobre todo que esto además te ayuda a hacerlo de manera a larga distancia y que mides no solamente el estrés, por ahí hace rato hablábamos como de poder medir la culpa u otros valores, por así decirlo, que te permiten llegar a una medición de esto. Y bueno, tus clientes reciben un reporte. Háblanos un poco más de cómo se está midiendo. Lo que nosotros hacemos es, creamos un cuestionario sobre aquellos temas que a las personas les interesa saber, ¿no? Aquellas condiciones de riesgo que no desean en su hogar, en su trabajo o en alguna institución. Creamos un cuestionario y podemos elegir sobre una infinidad de cosas que podemos saber. Si hay vinculación criminal, si hay temas de acoso, si hay temas de robo, si hay temas de género, lo que la persona decida que queramos evaluar, siempre y cuando sean actos, no valores. Claro. Lo hacemos a través del teléfono, funcionamos 24 horas los 7 días de la semana, y lo que medimos en realidad, Alina, es la emotividad y el estrés. Más allá de la culpa y de las o de los nombres que usemos, medimos la reacción de una persona a un estímulo, a una pregunta, y nosotros logramos separar la emotividad del estrés, calcular la intención, y con eso podemos saber si esa persona está cometiendo ese acto. Y eso te permite también que los precios para ciertos servicios que son en casas o esto también puede ser aplicado a pymes, no es una cosa súper cara, ¿no? Porque normalmente las herramientas de inteligencia, bueno, ya lo vemos como algo muy militar y muy inalcanzable, ¿no? Lo que logramos en la escalabilidad de lo que estamos haciendo es que podemos usar esta herramienta para evaluar a las personas, el riesgo de las personas que están en casa a precios muy accesibles. Yo te diría que es casi tan barato como una comida. Podemos evaluar desde una persona hasta 100,000 o más personas. Eso es muy importante porque además normalmente cuando alguien lo vamos a contratar, pedimos la carta de antecedentes no penales, una carta de recomendación, este tipo de cosas, pero en realidad
la certeza la podemos tener Así a es. través de este tipo de datos y de mediciones, ¿no? Todas las cosas que hagas para asegurarte de que la persona que va a entrar a tu hogar o a tu trabajo sea la persona correcta desde el punto de vista de una tranquilidad en su convivencia, no va a sobrar. Todo es importante. Nosotros te podemos generar el valor agregado de aquellas conductas en lo particular que no desees. Pero vamos más allá de eso. No solamente tienes que hacerlo cuando contratas a la persona. Tienes que hacerlo ya cuando la persona ha estado trabajando contigo. Tienes que hacerlo al menos una vez al año, porque las personas que cometen los quebrantos no son las que no has contratado, son las personas que ya están dentro de tu trabajo. Las personas que están dentro de tu casa, las personas que están dentro de la institución, también hay que medirlas. Hay que medir que todo se mantenga en la misma condición. Es muy importante aclarar, y no sé si lo veas pertinente, que esto no es una prueba para las autoridades, que esto simplemente es una medición interna. ¿Quieres manejarlo Es una así? medición interna, no tiene valor jurídico, valor legal, es una medición interna que te va a permitir tomar decisiones inteligentes acerca del riesgo de una persona que está cerca de ti. Y yo creo que es muy interesante el valor de la voz en los últimos años. Incluso hay algunos bancos que ya lo están usando como biométrico. Y bueno, ahora el análisis que tú me haces puede desarrollar muchísimo más el uso de la voz y todas las variaciones que tú estás estudiando. La voz es maravillosa. La voz te permite, antes que otra cosa, comunicarte con todos los seres humanos. La construcción de la humanidad se da a través de la capacidad de comunicarnos. Nosotros podemos construir toda una humanidad, toda una civilización, porque somos capaces de transmitir nuestras ideas y pensamientos. La voz empieza a partir de ahí. Todas las variables que se le han encontrado en cuanto a las condiciones de variaciones en la microfrecuencia, las condiciones biométricas, son toda una gama de eventos y de posibilidades de medición impresionantes. Debemos entender que la voz es la forma de comunicación más eficiente en nuestro cerebro. Si lo entendemos como que la forma en cómo nos relacionamos a través del cerebro, es a través de la voz, en la forma más primordial, la voz es lo más importante que tienes. Wow. Y además, bueno, esto también nos refuerza que normalmente incluso las empresas de seguridad más sofisticadas que tengan chapas inteligentes, cámaras, contraseñas de 32 caracteres, siempre la voz más débil va a ser el humano, y a través de esta metodología estás logrando medir lo que el hardware o el software, bueno, el software sí, pero todas las implicaciones de seguridad no están midiendo en una manera humana, por así decirlo, ¿no? Lo que nosotros nos hemos encontrado a través de 7 años es que las compañías construyen procesos, procedimientos, métodos, normas que ayudan a regular y establecer la salvaguarda del patrimonio, la seguridad personal, el flujo de una operación constante. Pero donde fallan las cosas es en el ser humano. Tenemos que evaluar al ser humano, porque el 95% de los eventos de quebranto lo llevan los seres humanos más allá de los procesos o más allá de las tecnologías. Si no evaluamos al ser humano, estamos perdiendo una gran oportunidad de salvaguardar esas cosas. Aún así, aunque la tecnología avance y la inteligencia artificial, ¿tú crees que este tipo de mediciones seguirá siendo crítica en el futuro? En tanto tengamos seres humanos y los seres humanos decidan, sí. Y por último, si pudieras aplicar esta metodología a otras áreas de la vida, de gobierno, de yo qué sé, ¿en qué te gustaría poder mejorar o aplicar esta metodología? Partiendo de los 4 momentos que hemos hablado, Alina, evaluemos a las personas en su reciente ingreso, evaluamos periódicamente a las personas que ya están con nosotros, establezcamos los canales de comunicación para que la gente pueda comunicarse, y cuando tengamos un evento, resolvámoslo. Yo te podría decir que lo podemos aplicar a cualquier acto, a cualquier institución o a cualquier circunstancia. Hoy creo que uno de los más importantes tiene que ver con las condiciones de seguridad que puedan tener las personas en su interacción. Tenemos que garantizar que la relación entre los seres humanos sea justa y sin violencia. Y esto también nos da un parámetro para avanzar y más allá bueno, yo me he estado preguntando mucho a raíz de todos estos deepfakes y noticias falsas,
de repente alguien puede señalar y decir, Luis hizo algo, hizo algún acto de violencia, pero a través de ese tipo de metodologías podemos tener la certeza de que algo sucedió, ¿no? A través de un biométrico como esto, ¿no? Podríamos nosotros en un momento dado poder evaluar si sucedió en verdad algún evento del que una persona es acusada o que acusen y poder determinar si esa persona es o no responsable de ese acto, más allá de una denuncia. Porque el exponer el día de hoy en las redes, en cualquier circunstancia, la reputación o el nombre de la persona es muy fácil. Claro. Y por último, pues, ¿cómo pueden ponerse en contacto? ¿Cómo pueden dejar de contratar a lo menso? Porque tiene muchas consecuencias. Y, pues, bueno, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo? Bueno, estamos en nuestra página de ethicslatam.com. Ahí nos Esto pueden es encontrar. Ethics, es E-T-H-I-C de casa S. Latam.com. ¿Y algún teléfono, correo o algo que quieras dar? Yo creo a través de la página. Ok. Pues te agradezco mucho el tiempo, gracias por esta gran clase pues sí, de ética, de empezar a medir cuáles son los puntos de mezclar el Big Data con la psicología en una manera muy positiva y rumbo a reforzar la confianza, por así decirlo. Bueno, ya habíamos hablado de la confianza, pero de recobrar estos fundamentos muy importantes para poder operar en cualquier empresa o sector, ¿no? La sana convivencia. Exactamente. Pues muchísimas gracias Nina. Y nos vemos en MBS. Si tienen dudas para Luis, yo me encargo de mandárselas por correo para que ustedes también las puedan tener respuesta. Nos vemos. Gracias. Gracias.